bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Es un tema al que está hablando el pastor muy importante, That topic that Pastor was talking about is very important, acerca de los niños. about the kids. Hay dos tipos de niños. There are two types of children. Hay niños obedientes There are obedient children, y hay niños rebeldes. and then there are rebellious children. ¿Te ha tocado andar en la tienda y de repente oyes un berrinche, unos gritos por allá? Have you ever been at the store and all of a sudden you hear a tantrum and some screaming over there? Que te dan ganas de ir y poner todo en orden. And then you feel like going over there and putting everything in order? Yeah. Pero luego hay otros niños But then there's other children en donde solamente con la mirada with just only a look. ellos saben lo que tú quieres que ellos hagan o que no hagan. They know what you want for them to do and not to do. Entonces la palabra dice que seamos como niños, So the word says that we should be as small children, pero no como niños rebeldes. but not as rebellious children. Y muchas veces cuando pensamos, no seas como niño, Many times when we think, don't act like a child, pero la palabra dice que seamos como niños, but the Bible tells us to behave as children, pero niños obedientes. but obedient children. Los niños son como unas esponjitas. Children are like little sponges. Liam, cuando viene a la casa, When Liam comes to my house, una sola vez le tuve que decir, only one time I had to tell him, porque a Isarel le dice Isarel, because Isarel, que she así se llama. calls him Isarel because En that's la, his name. en la casa le decimos Yayo. But at home we call him Yayo. Y le dije, he's Yayo. And I tell him, he's Yayo. Y luego volteó y lo vio. And he turned around and looked at him. Yayo. He's Yayo. ¿Por qué? Porque aprendió. Why? Because he learned. ¿Por qué? Porque es una esponjita. Why? Because he's a little Es un sponge. niño de 2 años, menos de 3 años. And he's a child that is 2 years old, less than 3 years old. Si un niño de esa edad tiene la capacidad de aprender, So if a small child of that age has the capacity to learn, ¿por qué los hijos de Dios how come the children of God muchas veces no saben lo que es la santidad? many times don't know what holiness is? No saben que la palabra rebeldía no se debe de practicar. They don't know that the word rebellion should not be practiced. Amen. Amén. Amen. Entonces tenemos que ser como esos niños obedientes. So then we must be like those obedient children. Esas características de los niños, el aprender inmediatamente y ponerlo por obra. The characteristics of those children to learn quickly and put it to work. Como en la escuela cuando estábamos pequeños, todo aprendíamos rápido, la mayoría, ¿no? Like at school when we were younger, we all learned quickly, well, the majority of us. Amén. Amen. Entonces ahora de adultos dicen, no, es que ya estoy muy viejo para aprender esas cosas. So now as adults, we say, oh, I'm too old to learn those things. No. No, Eso se le llama rebeldía. That is called rebellion. El no querer practicar lo que la palabra de Dios dice. To not want to practice what the Word of God says. El quedarte en tradiciones y costumbres To stay in customs and traditions. y no renovar esas o despojarnos de esos hábitos que aprendimos incorrectamente. Or strip off those habits that we incorrectly learned. Amén. Amen. Yo creo que todos tenemos hábitos que nos gustaría no haberlos desarrollado en nuestras vidas. I believe we all have habits that we would have liked not to have developed in our lives. Podemos cambiarlo, amén. And we can change it, amen? Hay un versículo, There's a verse Efesios 4, in Ephesians 4, Efesios 4:13. Ephesians 4:13. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios.
until we all reach oneness in the faith and in the knowledge of the Son of God, creciendo espiritualmente growing spiritually, para llegar a ser un creyente to become a believer. believer. En la mayoría de las traducciones en español dice para que lleguemos a la perfección. In the majority of the Spanish translations, it says so that we come to a perfection. Pero la palabra perfección But the word perfection es madurez. is maturity. Entonces, dice, para llegar a ser un creyente maduro. So then it says to become a mature believer. La perfección es la madurez que tú ejerces, que tú practicas. Perfection is the maturity that you exercise and practice. Amén. Amen. Dice, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. Reaching to the measure of the fullness of Christ. ¿No tienes medida, no? You don't have a measure, correct? Alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. Reaching to the measure of the fullness of Christ. Pero ¿cómo? Solamente ejerciendo la madurez. But how? Just solely exercising maturity. Tener la actitud de un niño. Aprendes y lo practicas. You have the attitude of a child. You learn it and then you practice it. Dice, manifestando su plenitud espiritual. Manifesting his spiritual completeness. Tiene que haber un fruto, tiene que haber una manifestación en tu vida, no solamente el conocimiento acumulado. There has to be a fruit. There has to be a manifestation in life, not just knowledge that you've accumulated. Dice, manifestando y ejercitando Manifesting and exercising nuestros dones espirituales en unidad. our spiritual gifts in unity. Manifestando y ejercitando, Manifesting and exercising. haciendo y practicando. Doing and No practicing. solamente oyendo y escuchando. Not solely hearing and listening. Amén. Aleluya. Pues eso vino a mí mientras el pastor nos estaba enseñando. And that's what came to me while Pastor was teaching. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir con la serie. We're going to continue with our series. 5 era. 4. Dice el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, que todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So that we are no longer children, spiritually immature, tossed back and forth, and carried away by every wind of doctrine. Pero tenemos que ejercer la madurez. But we have to exercise maturity. Podemos ser niños maduros. We can be mature children. Amen. Amén. Amen. Porque estábamos hablando de los niños, pero ahorita aquí dice que no seamos como niños, porque fluctúan. We were talking about children, but here it says to no longer be like children because they fluctuate. Pero tenemos que aprender el contexto de lo que nos está hablando la palabra. Amén. But we have to learn the context in which the word is speaking to us. La palabra no se contradice. The word does not contradict itself. Nosotros muchas veces somos los que nos enredamos. We're the ones that many times get all twisted up. Pero lo importante es que tenemos la palabra y el Espíritu Santo. But the important thing is that we have the word and the Holy Y Spirit. los dones que Dios nos ha puesto para la edificación de nuestras vidas. Amén. The spiritual gifts that God has placed in us for edification in our lives. Aleluya. Hallelujah. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahorita de la serie La Autoridad del Creyente. Let's review what we've seen up to now in the series, The Believer's Authority. El poder de Dios fue puesto sobre Adán, The power of God was placed over Adam, sobre el hombre o la humanidad, over man or humanity, en el inicio de la creación. in the beginning of creation. Amén. Amen. Y el hombre le dio a Satanás el poder sobre el sistema del mundo, no sobre el mundo, And man gave the power to Satan over the system of the world, not the world. el sistema del mundo. Amén. The system of the world. Amen. Pero Jesús vino a la tierra como un ser humano en un cuerpo de un hombre But Jesus came to earth as a human being in the body of a man para poder tener y poder operar en la autoridad que fue delegada de parte de Dios. to be able to have and operate in the authority that was delegated from God. Porque Dios la delegó.
because God delegated Y it. si Dios hubiera bypassed, hubiera pasado por alto lo que ya hizo, que ya le dio la autoridad al hombre, If God would have bypassed what he had already done, that he gave authority to man, ahorita dijimos que Dios no se puede contradecir. we just said that God cannot contradict himself. Entonces no podía hacer eso Dios, amén. Then God could not do that. Amen. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, So when Jesus was here on earth, Jesús no tenía un poder especial. Jesus did not have a special power. La palabra lo denominaba el Hijo del Hombre. The word denominated him as the Son of Man. Dice la palabra que él se despojó de la naturaleza que él tenía en el cielo. And the word says that he stripped himself of the nature that he had in heaven. Entonces, si tú te despojas de algo, If you strip away from something, es que tú lo tiras, lo descartas. is that you throw it away, you discard it. Entonces, aquí podemos ver claramente que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no era Dios aquí. So we can clearly see that when Jesus was here on earth, he was not God here. Era el Hijo del Hombre. He was the Son of Man. Amén. Amen. Entonces, So then, era igualito Jesús que usted y que yo aquí en la tierra. Jesus was the same as you and I here on earth. La única diferencia The only difference era que él confiaba de una manera sobrenatural en el Padre. was that he confided in a supernatural way in the Father. Fluía en el poder de Dios, como la palabra dice, He would flow in God's power just like the word says it. y ejercía la autoridad de Dios como debemos ejercerla. And he would exercise God's authority as we should exercise it. Él no dudaba de lo que había salido de los labios de Dios. He never doubted what came out of God's lips. No dudaba del reino. He did not doubt the kingdom. Amén. Él sabía cuál era su posición y su identidad, He knew what was his position and identity, lo que él tenía, what he had, y lo hacía. and he would do it. Y así tenemos que ser nosotros. That's how we have to be. Amén. Amen. Ahora, así fue como Dios lo ungió a través del Espíritu Santo Now, this was the way that God anointed him through the Holy Spirit y con poder. and with power, Y fue capaz o fue hecho posible para que él pudiera echar fuera demonios y poder sanar enfermos. he was capable or possible to be able to cast out demons and heal the sick. Pero fue porque Dios lo ungió. But it was because God anointed him. Estuvo la ayuda del Espíritu Santo sobre de él. The help of the Holy Spirit was over him. Te pregunto, ¿tienes tú la ayuda del mismo Espíritu Santo que anduvo con Jesús? I ask you, do you have the same help from the Holy Spirit that Jesus had? Amén. Amen. Eso nos confronta This confronts us. y nos dice, a ver, ¿a cuántos has liberado? And it tells us, let's see, how many have you delivered? ¿A cuántos has resucitado? How many have you rose up? ¿A cuántos has sanado? How many have you healed? Amén. Amen. Vamos a Lucas capítulo 3. Let's go to Luke chapter 3. Porque el mismo poder que estaba en Jesús está en ti. Because the same power that Jesus had is in you. No había algo súper especial en Jesús There was nothing that was super special in Jesus que no esté en ti. that is not in you. Amén. Amen. Lucas 3, versículo 21. Luke 3, verse 21. Esta es la Biblia de las Américas. You can just read King James. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Now, when all the people were baptized, Jesus also was baptized. And while he was praying, heaven was open, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. Entonces se oyó una voz del cielo, desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. And a voice came from heaven, you are my beloved Son, in you I am well pleased.
Dios está complacido contigo. Is God pleased with you? Dios viene y te dice, qué buen trabajo estás haciendo. Does God come and tell you what a good job you're doing? Amén. Amen. Mucho silencio, mucho silencio. There's too much silence. There's too much silence. El 23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. 23 says, when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years old, Dice, era hijo, según se creía, de José. as was commonly held the son of Joseph, Según se creía, amén. as was commonly held. Pero dice, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. But it says, you are my beloved son, in you I am well pleased. ¿Por qué era Jesús? Because he was Jesus? ¿Por qué? Why? Porque era obediente a lo que él le decía. Because he was obedient to what he would tell him. Que no titubeaba cuando recibía una orden de parte del Espíritu Santo. Because he would not fluctuate when he received an order from the Holy Spirit. Amén. Ahora, sabemos que no era hijo de José, Now we know he was not the son of Joseph, pero la religión nos ha enseñado por muchos años religion has taught us for many years que Jesús sanó a los enfermos, that Jesus healed the sick, echó fuera demonios, he cast out demons, resucitó muertos and he rose up the dead para probar que él era hijo de Dios. to prove that he was the son of God. Os enseñó que él pudo hacer estas cosas So it was shown that he could do these things porque él era hijo de Dios. because he was the son of God. Pero no es esa la verdad. But that's not the truth. Amén. Jesús no sanó a los enfermos, ni echó fuera demonios, ni resucitó muertos porque era hijo de Dios. Jesus did not cast out demons, heal the sick, or resurrect the dead because he was the son of God, Sino porque el Espíritu Santo estaba sobre su vida. but because the Holy Spirit was over his life. Y recibiréis poder. It says, and you shall receive power. ¿Cuándo qué? When? Cuando hayamos recibido al Espíritu Santo. When we have received the Holy Spirit. Amén. Esa es la razón por la cual él pudo hacer esos milagros, esas maravillas. That was the reason that he could do those miracles and wonders. Dice la palabra que aún mayores cosas haríamos en su nombre. And the word says that even greater things we shall do in his name. Yo quiero ver esas grandes maravillas en tu vida, I want to see those greater wonders in your life, en mi vida. in my life. Amen. Amén. Amen. No un sueño más allá del solo, un sueño guajiro. It's not a dream over the sun or a strange dream. Es una realidad que tenemos el derecho de vivirlo en nuestro diario vivir. It's a reality. We have the right to live it in our daily living. Que haya cola para entrar a los servicios. There should be a line to be coming into the services. Porque no solamente el pastor está orando por personas y son sanas. Because it's not just pastor praying for people to be healed. Porque no solamente el hermano Joseph está resucitando muertos. Because it's not just Brother Joseph that's raising up the dead. Porque mi hermana Ana ora por las personas y la ruina se va. Because Sister Anna prays for people and ruin leaves. Sino todos. But all of us. Porque todos tenemos ese poder y tenemos esa autoridad sobre nuestras vidas. Because we all have that power and that authority over our lives. Porque el Espíritu Santo mora y vive en nuestras vidas. Because the Holy Spirit lives and dwells in our lives. Amén. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. We have to change that way of thinking. El pastor obviamente tiene una función. Pastor obviously has a function. Los 5 dones ministeriales obviamente tienen una función. The fivefold ministry obviously have a function. Pero Dios no hizo solamente a los 5 dones ministeriales conforme a su imagen y su semejanza. But God did not just only make the fivefold ministry according to his image and likeness. No solamente depositó un poder exclusivo sobre los ministros, He didn't just put an exclusive power over sino lo ministers, hizo sobre toda carne, dice la palabra. but he did it over all flesh, the Sobre word cada says. uno de nosotros. Over each one of us. Todos tenemos el derecho. We all have the right. We are all entitled to. Tenemos el derecho de. We are
de vivir y ejercer ese poder. Amén. of living and exercising that power. Amen. Ahora, vamos a Lucas capítulo 4. Let's go to Luke chapter 4. Vamos a ver aquí que Jesús se alista para empezar su ministerio. We're seeing here that Jesus is getting ready to begin his ministry. Si ponemos atención, If we pay attention, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, Jesus was baptized in the Jordan River. Jesús no había hecho ningún milagro. Jesus had not yet performed a miracle. No había sanado a nadie. He had not healed anybody. No había ningún récord de nada. There was no record of anything. Pero aún así era el Hijo de Dios. But even then, he was the El child Hijo del of, Hombre. of God, Son of Man. Amén. Amen. Ahora, era tan Hijo de Dios a los 29 años He was just as much as the Son of God at 29 years old como a los 30 años. as he was at 30 years old, A los 31 y a los 32. at 31 and 32. Amén. Amen. Pero no había sanado a nadie. But he had not healed anybody. No había sacado ningún demonio. He had not cast out any demon. No había resucitado a nadie. He had not resurrected anybody. Amén. Ahora, ¿no se te hace raro que Jesús Now, isn't it strange that Jesus, se supone que es el Hijo de Dios if we suppose he's the Son of God, y vivió por 29 años and he lived for 29 years, y nunca sacó un demonio? and he never cast out a demon? Te lo digo para que veamos que no era el Hijo de Dios, I tell you so that we can see he was not the Son of God. era el Hijo del Hombre. He was the Son of Te lo Man. digo para que veas que era una persona común y corriente como tú y como yo. I tell you so that you can see that he was a common and ordinary person like you and I. Amén. Ahora, no podía hacerlo. He could not No do it. podía sanar, no podía sacar demonios, He could not heal or cast out que el demons Espíritu Santo no había posado sobre de él. because the Holy Spirit had not been placed over him. Si hubiera sido el Hijo de Dios, If he would have been the Son of God, entonces él a los 5 años pudo haber sanado a alguien, then at 5 years old, he could have pudo haber healed somebody. resucitado a alguien. He could have resurrected Pero no fue así. Lo que marcó la diferencia en la vida de Jesús It wasn't that way. What made the difference in the life of Jesus fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. was the shedding of the Holy Spirit over his Cuando life. fue investido de poder por medio del Espíritu Santo. When he was invested with power through the Holy Spirit. Amén. Ahora sí, Lucas capítulo 4, Luke chapter 4, versículo 14, chapter 14, verse 14. verse 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Amén. Ahorita leímos Lucas 3:21 Right now we read Luke 3:21. y ahí vimos cómo el Espíritu Santo posó sobre Jesús. And there we saw how the Holy Spirit was over Jesus. Que decía que el Espíritu Santo bajó como una paloma sobre Where Jesús. it said that a dove went down over Jesus, the Holy Spirit. Eso fue Lucas 3. That was Luke 3. Ahora nos brincamos a Lucas 4. Now we jump to Luke 4. Antes, previo al versículo 14, Before verse 14, está cuando Jesús fue probado It por was- Satanás. was when Jesus was tempted by the devil Los 40 días y las 40 noches. for the 40 days and 40 nights. Amén. Entonces, esto que estamos leyendo es después de esos 40 días y 40 noches que Jesús ayunó y trató de ser tentado por el diablo. So this is after the 40 days and 40 nights where Jesus fasted and they tried to tempt him. The devil tried to tempt him. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. ¿Que no había ayunado por 40 días y 40 noches? Had he not fasted for 40 days and 40 nights? ¿Que no debió haber estado debilucho, Shouldn't he be very weak, hambriado, starved, sin dormir? without sleep? ¿Que no debió haber andado cansado? Shouldn't he have been tired? Pero aquí dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. It says, then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Y dice, y se difundió su fama
por toda la tierra de alrededor. And news of him went out through all the surrounding region. ¿Ya había sanado a alguien? Had he healed anybody yet? ¿Ya había resucitado a alguien? Had he resurrected somebody yet? Pero su fama ya había sido difundida. But his fame was already went out through all the Porque el surrounding. poder estaba sobre de él. Because the power was over him. El poder lo puedes ver, lo puedes percibir. The power, you are able to see it and perceive it. ¿Cómo hablas? How do you speak? Cuando tú hablas, uno sabe cuando una persona con autoridad está hablando. When you speak, one knows when a person of authority is speaking. Cuando una persona es tímida, tú lo ves. When a person is shy, you can see it. Te das cuenta. You can notice it. Amén. Amen. Dice el 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. And he taught in their synagogues, being glorified by all. Amén. Amplificada clásica. The Amplified Classic. Dice, entonces Jesús regresó lleno y bajo el poder del Espíritu Santo. Then Jesus went back full of and under the power of the Holy Spirit. Lleno Full y bajo el poder. and under the power. Estaba lleno con el Espíritu Santo He was full of the Holy Spirit, y estaba bajo el Espíritu Santo. and he was under the Holy Spirit. ¿Tú estás lleno Are you full? y estás bajo el Espíritu Santo? And are you under the Holy Spirit? Dice, y su fama se difundió por toda la región de alrededor. And the fame of him spread through the whole region around about. Dice el 15, y él mismo dirigía un curso de enseñanza en sus sinagogas, siendo reconocido, honrado y alabado por todos. And he himself conducted a course of teaching in their synagogues, being recognized and honored and praised by all. Entonces, inmediatamente cuando el Espíritu Santo posó sobre de él, So then immediately as the Holy Spirit was over him, entonces la fama de Jesús se difundió. then his fame spread. Amén. Amen. Aleluya. Lucas 4, ahí mismo en el versículo 16, dice, verse 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. So he came to Nazareth, that Nazareth where he had been brought up. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. And he entered the synagogue as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read. Y se le dio el libro del profeta Isaías. And there was handed to him the roll of the book of the prophet Isaiah. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. He opened, unrolled the book, and found the place where it was written. Está lloviendo. It's raining. Por si saben. Si están, if you're wondering what that noise is. Si quieren saber qué es ese ruido. No solo abrió el libro o el pergamino Not only did he open the book or the scroll or the roll, y empezó a leer donde cayó su dedo. and he began to read where his finger fell. Cuando hay veces que nosotros, ¿no? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Abrimos la Biblia y hacemos aquí. There's times where we say, what should I read? What should I read? We open the book, we put our finger and say, here. No fue este el caso de Jesús. This was not the case with Jesus. No dijo, a ver, ¿qué es lo que les voy a leer a estos el día de hoy? He didn't ask himself, what is it I'm going to read to them today? Él buscó específicamente la porción que él tenía que leer en ese momento, He specifically looked for the portion he had to read at that moment, que era Isaías 61. which was Isaiah 61. En el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. ¿Dudaba que el Espíritu Santo estaba sobre de él? Did he doubt that the Holy Spirit was upon Él him? estaba seguro de que hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. He was sure that there was a pouring of the Holy Spirit over his No life. había una duda. There was no doubt. No dudaba del poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre de él. He did not doubt over the authority and power of the Holy Spirit upon him. Pero ¿qué tuvo que hacer? But what did he have to do? Ceder. Yield.
¿Qué es lo que cuando cedes, What happens when you yield? obedeces? You obey. El ceder es obedecer. To yield is to obey. Más que se oye muy fancy. It's just that it sounds very fancy. Ceder es obedecer. To yield is to obey. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because he has anointed me to preach the good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to announce release to the captives a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, and recovery of sight to the blind, a poner en libertad a los oprimidos, to send forth as delivered those who are oppressed, a predicar el año agradable del Señor. to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord. Y el 20 dice, y enrollando el libro, 20 says, then he rolled up the book lo dio al ministro and gave it back to the attendant y se sentó. and sat down. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. And the eyes of all in the synagogue were gazing attentively at him. Pero luego el 21 But then verse 21, dice, y comenzó a decirles, and he began to say to them, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. today the scripture is fulfilled in your hearing while you're present. Hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Today the scripture was fulfilled before you. Una profecía cumplida. A prophecy fulfilled. Y vieron la profecía de Jesús en sus ojos en persona. They lived Jesus' prophecy with their own eyes in person, Y muchos no creyeron. and many did not believe. Aunque veían el fruto de lo que estaba él hablando. Even though they could see the fruit of what he was talking about. Amén. Amen. Ahora, Jesús era hijo de Dios Now Jesus was the Son of God porque fue creado por la semilla de la palabra de Dios hablada. because he was created by the seed of the spoken word of God. Amén. Amen. Una concepción sobrenatural. It was a supernatural conception. Fue semilla hablada. It was a spoken seed. Fue la palabra hablada. It was the spoken Fue word. la palabra de Dios hablada. It was God's word spoken. Amén. Amen. Ahora, pero cuando Jesús nació, When Jesus was born, era un hombre común como usted y como yo. he was a common man like you and I. Amén. Amen. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. Let's go to Acts chapter 3. Diez 38. Acts 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. No dice porque era hijo de Dios, It doesn't say because he was the Son of God, porque Dios estaba con él. but because God was Y with him. dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. And it says that God anointed with the Holy Spirit and with power. La unción hace algo. The anointing does something, Y la presencia de Dios en tu vida and the presence of God in your life provoca que el poder de Dios opere en tu vida. provokes that the power of God operates in your life. Amén. Amen. Unción Anointing y poder. and power. Unción y poder. Anointing and power. Ese mismo poder y esa misma unción están sobre ti. That same power, that same anointing are over you Porque tenemos al mismo Espíritu Santo. because we have the same Holy Spirit. Porque somos miembros activos del cuerpo de Cristo. And because we are active members of the body of Christ. Amen. Aleluya. Hallelujah.
Vamos a Filipenses capítulo 2. Let's go to Philippians chapter Yo 2. pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. And I thought I wasn't going to have enough time. Nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. We have that power and authority, Tenemos que saber usarlo. but we need to know how to use it. Y ser guiados específicamente, qué hacer en situaciones específicas. And be guided specifically what to do in certain times. Porque no podemos aplicar una cierta operación de un caso específicamente en otro caso, aunque sean iguales los casos. Because we can't apply specifically one case to another case, even though they could be the same type of case. ¿Por qué? Porque cada situación es única. Why? Because every situation is unique. Por eso tenemos que tener esa habilidad de saber escuchar la guianza y la voz del Espíritu Santo. That's why we need to have the ability to know how to listen to the guidance of the Holy Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Ahora, Jesús fue la primicia. Jesus was the first fruit. Él fue el primero He was the firstborn en modelarnos el tipo de poder y autoridad que tenemos que ejercer. to model the type of power and authority that we should exercise. Y me atrevo a decir, fue un ejemplo, pero fue un comienzo. I dare to say he was an example, but it was a beginning. Amen. Porque dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Because it says we go from glory to glory and victory to victory. En el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra, The time when Jesus was here on earth fue un tiempo único was a unique time. y había una actividad demoníaca diferente, una atmósfera demoníaca diferente. And there was an atmosphere, demonic atmosphere that was different. Que a través de los siglos, de los tiempos, ha cambiado. That through the ages and the times, it has changed. Pero hoy en día But nowadays, hay otra atmósfera diferente demoníaca. there's a different demonic atmosphere. Me atrevo a decir que es más fuerte. And I dare to say that it's even stronger. ¿Por qué? Porque son los últimos de los últimos tiempos. Why? Because it's the last of the last times. Pero end así times. como está esa atmósfera demoníaca, But just like there's that demonic atmosphere, ¿crees que Dios se quedó con los brazos cruzados? I think that God stayed with his arms crossed. Va un aumento y un crecimiento de ese poder y esa habilidad para poder contrarrestar ese poder demoníaco. There's an increase of that power and authority so that we can counteract Porque that somos demonic cabeza, no somos cola. spirit, because we're the head and not the tail. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Aleluya. Ahora, Filipenses 2, versículo 5. Philippians 2, verse 5. Dice, esa es la Biblia de las Américas, The America's Bible. 2:5. 2, 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud. Have this attitude in yourselves. En Reina Valera dice, este sentir. It says, have this Feeling, feeling. ¿verdad? Ahora, hay algo muy diferente entre tener un sentimiento There's something very different in between having a feeling y tener una actitud. and having an attitude. Amén. Ahora dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, el cual, aunque existía en forma de Dios, who, as he already existed in the form of God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider equality with God something to be grasped. En otras palabras, In other words, Jesús era Dios, Jesus was God, pero era Dios en el cielo. but he was God in heaven. Y en el cielo, And in heaven, Él se despojó he stripped himself de su naturaleza de Dios. from his nature of being God. Amén. Entonces es lo que te está diciendo aquí. Dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
That's what it's telling us here. Who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, Dice, sino que se despojó a sí mismo but emptied himself de su poder divino, dice el griego. Así es como dice el griego. of his divine power. That's how the Greek says it. Tomando forma de siervo, Taking the form of a bondservant haciéndose semejante a los hombres and being born in the likeness of men, y hallándose en forma de hombre, and being found in appearance as a man, se humilló a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. by becoming obedient to the point of death, death on a cross. No solamente se hizo un hombre, Now he not just became a man, sino aún se bajó a ser sacrificado en una cruz. but he came down to be sacrificed on a cross. Se humilló, que eso es algo que tal vez ahorita nosotros no lo podemos comprender, He humbled himself. Maybe right now we're not able to comprehend it, porque hoy, bueno, pues sí se ven, pero no se ven como tanto como en aquel tiempo. because you could see it, but not as much like in those times El que sacrificaban a hombres. where they would sacrifice men. Era una vergüenza para que una persona fuera sacrificada en una cruz. It was to be shamed for a person to be sacrificed on a cross. Aquí dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And here it says he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross. Aquí podemos ver el tipo de obediencia y de sometimiento a Dios Here we can see the type of obedience and submittance to God por el Espíritu. by the Spirit. Sin el Espíritu yo creo que no lo pudo haber hecho. Without the Holy Spirit, I don't believe he would have been able to do it. Por eso todo lo podemos en Cristo. That's why we can do all things through Christ Jesus. Amén. Amen. Vamos a leer la amplificada clásica y nos vamos. Let's read the Amplified Classic and we'll go. Dice, que haya en vosotros esta misma actitud, propósito y mente humilde que hubo en Cristo Jesús. Let the same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. ¿Oíste bien eso? Did you listen to that carefully? La misma actitud, The same attitude el mismo propósito and purpose y la misma mente humilde and the same humble mind, que hubo en Cristo. which was in Christ. ¿A quién te pareces? Who do you look like? ¿A tu mamá? Like your mom ¿Al carácter de tu papá? or your dad's character? ¿Verdad que no? Is it true that no? A nuestro Padre Celestial. Our Heavenly Father. Dice, que sea el vuestro ejemplo en humildad. Que sea Él vuestro ejemplo en humildad. Let him be your example in humility. Dice el 6, quien aunque siendo esencialmente uno con Dios y en forma de Dios, Who, although being essentially one with God and in the form of God, poseyendo la plenitud de los atributos que hacen a Dios Dios, possessing the fullness of the attributes which make God God. o sea, era Dios. So he was God. Todos los atributos, todo el poder, toda la magnificencia, todo lo que era Dios estaba en Jesús. All of the attributes, all of the magnificency that was God was in Jesus. No estaba en el cielo, amén. He was in heaven. Amen. Dice, no pensó que esta igualdad con Dios era algo que debía captar o retener con entusiasmo. Did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained Cuando vino a la tierra. when he came down to Luego earth. dice el 7, pero se despojó a sí mismo 7 says, but stripped himself de todos los privilegios of all privileges y dignidad legítima and rightful dignity para asumir la apariencia de un siervo o de un esclavo, so as to assume the guise of a servant, slave, en el sentido de que se hizo como los hombres y nació como ser humano. in that he became like man and was born a human being. Y después de haber aparecido en forma humana, se humilló aún más y llevó su obediencia hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz.
And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself still further and carried his obedience to the extreme of death, even to the death of the cross. O sea, no solamente murió, sino murió en la muerte, como en una extremidad de la muerte de cruz. He not only died, but he died in extreme death, in the death of the cross. Pero lo hizo But por amor, he did it because of love, por obediencia, by obedience, por sometimiento by submittance, y cumplimiento and fulfillment de lo que Dios había trazado. of what God had marked or ¿Y todo por traced. qué? And all because of what? Por la rebeldía de Adán y Eva. Because of Adam and Eve's rebellion. ¿Ves todo lo que causamos cuando somos rebeldes, cuando éramos rebeldes? Do you see everything we caused when we were rebellious? Amén. Amen. Pero tenemos hoy ese gran regalo. But today we have that great gift. Y aparte de ese gran regalo, And apart from that great gift, tenemos el mismo poder de Dios we have the same power activo en tu vida y en mi vida. active in your life and in my life. Lo que Jesús hizo, tú lo puedes hacer. What Jesus did, you can do. Porque no era Dios en la tierra, era un hombre como tú y como yo. Because he was not God on earth, he was a man like you and I. Si Él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, simplemente porque el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. If he could do it, then I could do it simply because the Holy Spirit is upon our lives, Está en nuestras vidas. is in our lives. Lo que tenemos que hacer, ceder But what must we do? y Yield fluir con Él. and flow with him Tener ese oído bien afinado and have that ear finely tuned y ser específicos con la guianza del Espíritu Santo. and be specific with the guidance of the Holy Spirit. Amén. Amen. Tenemos la victoria. We have the victory. Tenemos la victoria. We have the victory. No me importa si no te contrataron en el trabajo. I don't care if they didn't hire you at work. No me importa si te despidieron. I don't care if you got fired. No me importa si te duele el estómago I don't care if your stomach hurts. o algo esté sucediendo en tu vida. No importa. El poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Or if something's happening in your life, it doesn't matter. The power of the Holy Spirit is over our lives. Eso es lo que importa. That's what's important. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Now, what are you going to do with it? What are you going to do with it? ¿Qué vas a hacer con ello? What are you going to do with it? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Te vas a quedar nomás sentado en tus laureles? Are you going to just stay seated in your Laurels. laurels? I've heard that expression in English. O vas a ponerte las pilas. Or are you going to put on the batteries? Tenemos una responsabilidad de parte de Dios. We have a responsibility on God's part. Dios confió en Jesús, God trusted in Jesus, el Hijo del Hombre. the Son of Man. Ahora, Dios confió en Blanca Urrea. God trusted in Blanca Urrea. Dios confió en Eduardo Urrea. God trusted in Eduardo Urrea. Ahora pon tu nombre. Dios confió en... Put your name. God trusted in Jackie. Amén. Amen. Dios nos necesita. Somos el cuerpo de Cristo. God needs us. We are the body of Christ. Si tú no haces la parte que te corresponde, If you don't do the part that belongs to you, there's going to be a void. va a haber un hoyo, va a haber hoyo. algo que hace falta. something that's missing. ¿Por qué? Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Why? Because you're a part of the body of Si yo Christ. me mocho mi dedo If I cut off this finger, no puedo venir y agarrar un dedo de alguien más y ponérmelo. I can't go and get somebody else's finger and put it on mine. Amén. Amen. Así, si tú decides, no voy a hacer mi responsabilidad, If you decide I'm not going to do my responsibility, nadie puede suplir eso que tú no estás haciendo. nobody else can supply that which you're not doing. El cuerpo de Cristo va a sufrir, aunque digas tú, pero es que yo no soy, ¿qué puedo hacer por el reino de Dios?
The body of Christ will suffer, and you may ask, what can I do for the kingdom of God? Hay personas que solamente tú tienes acceso a ellas. There are people that only you have access to them. Yo no conozco a personas que tú conoces. I don't know the people that you know. Yo no me muevo en los lugares que tú te mueves. I don't move around in the places you move around in. Amén. Amen. Entonces todos somos importantes. So then we are all important. Aunque digas, pero es que yo crecí allá en un rancho. Even though you can say, oh, I grew up over there in a ranch. Mi acta de nacimiento me hicieron hasta los 5 años. They didn't even do my birth certificate until I was 5 years old. ¿Tienes acta? Do you have a birth certificate? Eres un cuerpo físico. You are a physical body, Y ese cuerpo físico te da el derecho and that physical body gives you the right de ejercer ese poder. of exercising that power. Amen. Amén. Amen. Vamos a ver eso más adelante también. We're going to see that a little further Que forward. por mucho tiempo se le ha, the body has been diminished. El cuerpo no se le ha dado la importancia que se le debe de dar. We have not given the body the importance that it should be given. Sin un cuerpo no puedes ejercer el poder de Dios. Without a body, you cannot exercise the power of God. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.